Estás tratando de entender, no sé, los tiempos, Martín, ¿por qué se estira tanto? Y no estoy hablando solamente de este gobierno, estoy hablando de una desatención del gobierno que se estaba yendo, aparentemente sin dejar las cosas demasiado ordenadas. No, bueno, por eso, Ana, digamos, ya hay algo que está funcionando mal porque Sí, la gente claro. tiene que estar comiendo en la casa. Entonces, si vos tuviste Tal que cual. montar una arquitectura de comedores que obviamente, menos mal que está la solidaridad de la gente, ¿no? Yo recién la miraba a esta señora, la cantidad de gente que hay con este corazón enorme que hace lo que en realidad tendría que hacer el Estado, ordenando mejor todo lo demás, en todo caso, o el funcionamiento del propio sistema económico. Y esto te quiero hacer un punto, Ana, que me preocupa mucho, A ver. porque ahora vamos a empezar a ver un fenómeno que no habíamos visto hasta ahora. Hasta ahora habíamos visto el fenómeno de la inflación. El fenómeno de la inflación, obviamente, todos con menos plata. Pero ahora lo que vas a empezar a ver es gente con ingresos cero. Es decir, empieza a crecer fuerte el desempleo. Todavía claro. nadie está hablando de eso porque Claro. todavía no está la nueva medición de desempleo. Pero el impacto de la contracción de la actividad de la construcción, sobre todo, Claro. particularmente la construcción, va a ser brutal. Está cayendo más de 20%. Me hablaban de las industrias, algunas, Martín, perdón que te Algunos interrumpa, de un sectores, 10% ya de efectivamente, reajuste. la industria también, pero es otro tipo de trabajador, el trabajador industrial. Segundo, tiene otra capacidad la industria de retener el empleo todavía hasta que se recupere. La construcción, vos sabés, es un mundo muy flexible. Sí. Los equipos para construir se forman casi instantáneamente y se desarman muy rápidamente. Está bien, en el corto plazo tienen el recurso del fondo de cese de la UOCRA y tienen esos esquemas, pero más para abajo todavía hay mucha de esa construcción que derrama en segmentos informales de la construcción que no tienen todas esas coberturas y que se van a pasar a ingresos cero. Y esa es una crisis nueva en Argentina. Nosotros habíamos visto, sí, la crisis del 2021, que era una 2021, 22, 23, que era una crisis de inflación cada vez más alta, pero todo el mundo con algún ingreso. Y habíamos visto la crisis del 2001, 2002, que era una crisis con mucha gente sin ingreso, pero sin inflación. Claro. Ahora vamos a llegar nosotros a junio, julio, mediados de año, y la foto va a ser todavía una inflación muy alta, sí, bajando en la película, pero en la foto todavía muy alta y con un nivel de desempleo que va a empezar a ser preocupante. Vas a tener la combinación de las dos cosas. Y con salarios que van a seguir bajos. La estanflación. Exactamente. Eduardo, No vos decís que no es la primera vez que estamos viendo esto, pero... No es lo que no coincido con Martín respecto al tema de la recesión. Yo creo que son los meses, este mes y el mes que viene, probablemente marzo y abril, es el pico en términos de recesión. Ya se ven varios analistas importantes, como Arriazu ayer, plantea el tema de que se está comenzando a rebotar y comienza a rebotar porque empiezan otros sectores a ponerle actividad a la economía y eso va a hacer que en términos de recesión y desempleo quizás los máximos los estemos logrando, pareciera un éxito. Estemos alcanzando la peor situación en términos de empleo y recesión en los meses de marzo y ojalá abril. ojalá tenga razón, chicos, ojalá, yo lo quiero hacer claro, ojalá tenga razón Eduardo, ojalá. Yo creo que no hay ningún indicador, absolutamente ninguno, de que la recuperación se produzca en los próximos meses. Más bien, todos los indicadores parecen indicar que vamos a tener un año completo, muy recesivo. Probablemente Ojalá me equivoque Un minuto, ojalá Checos. tengas razón vos, te digo la Un verdad. minuto porque necesitamos ir al móvil. Equivocar. Es un minuto nada más y ya volvemos a esta discusión. Bueno, Cami, estamos nuevamente con vos. La verdad es que la necesidad es enorme. Lo que te pido es, siempre hay corazones solidarios del otro lado que pueden ayudar, por poco que sea. Mencioná el alias para que quien quiera pueda dar una mano a un comedor que hace una tarea tan enorme. Si tiene algún Mercado Pago. No, y además realmente lo necesita. Vamos a mencionarlo. El alias es cari.gomensoro.mp. Seguramente lo van a poner. Ahora lo vamos a poner en pantalla. Repetilo lentamente, Cami. Repetilo lentamente, por favor. Dale, nos vamos con eso. Cari con K. Cari con K o con C. Gomensoro, sí. Con Z. Gomensoro, repito, con Z.mp. ¿A nombre de? Ese es el alias. Está a nombre tuyo. Karina Gomensoro. Sí. Karina Gomensoro, Mercado bueno, Pago. ahí está. Sí, nosotros queremos colaboración para que nada para terminar de comprar chocolate,
Bien. como es manteca y lo que nos falta para las roscas, que son cosas caras. Claro, bueno, Karina, Y bueno, yo desde quisiera... aquí te mandamos un abrazo enorme, enorme. Te digo porque tenemos otros móviles que nos están llamando también con urgencia y tenemos muchos temas, pero Dale. queríamos cumplir con esto, darles una mano. Queda el alias, ya todos, a ver, es muy visto este programa, los van a ayudar mucho, ¿sí? Porque hacemos todos los días móviles solidarios. Bueno, gracias. Y prometemos volver, ¿eh? Un abrazo enorme, enorme. Gracias, Cami, Gracias por también. todo, y acá desde Manitos Unidas le decíamos unas felices Pascuas. Igualmente. a todos. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias enormes por el trabajo De nada. también que llevan adelante Gracias, en ese Cami. comedor. A ver, ¿qué querías agregar? Estábamos hablando de la economía, ¿no? No, acá he Y hablado de lo los- difícil que es hablar de economía cuando tenemos este tipo de imágenes. Que los economistas miren los agregados económicos, algo muy discutible. Pues es una ¿Vos síntesis. sos economista? No, yo soy politólogo y hice finanzas. Ah. Entonces, lo que más miro es el mercado. Lo que más miro es el mercado. Entonces, toda mi vida hice eso. Pero la realidad es que la venís acertando de lo lindo. Porque fui operador bursátil y vi lo que pasa en los mercados toda mi vida. Entonces, lo que termina pasando es algo que es evidente. Si todos dicen que el rebote va a ser en B, pero ayer una fábrica muy importante, Toyota, echa 400 tipos y yo no veo dónde están midiendo el rebote de Toyota. Voy a dar un ejemplo muy claro. Voy a dar un ejemplo muy, muy clarito. Las terminales automotrices hacen su predicción económica a 7 años. Sí. Digamos, dicen, bueno, en 7 años va a pasar esto. Sí. 5 años de mínima. O sea que lo que están haciendo ahora es porque prevén que dentro de 7 años el mercado argentino Claro, va a todavía cambiar. te puedo dar un dato. A ver, sí. Porque no se trata de tratar de adivinar lo que va a pasar, ¿no? Eso no lo sabe nadie, por supuesto. Se trata de imaginar en función de los elementos que tenemos. Un dato te voy a dar. En enero y en febrero, en el bimestre, la cantidad de pagos por importaciones cayó 65%, 6,5%, respecto al año pasado, que ya había sido un año malo. O sea, 2/3 partes de las importaciones no se están pagando y el 80% de las importaciones en realidad son insumos productivos. Y esto no se va a terminar de ordenar tan rápido. Es decir, la deuda con importadores que dejó el gobierno anterior fue brutal. Fueron casi 50.000 millones de dólares de deuda. Nadie habla de esa bomba, todo el mundo habla de las LELIC. Esa no era el problema, eso devaluaste y chau, se resolvió. La deuda con los importadores es brutal y hasta que eso se normalice la cosecha no va a ser tan buena como se esperaba, los precios de la soja tampoco van a ser tan buenos como se esperaba. Entonces va a llevar todo el año. No se va a terminar de normalizar el sector externo en 2, 3 meses, con lo cual las posibilidades de sectores como la industria, que estaba mencionando recién automotriz, que mencionaba Ernesto, y otras que usan muchos insumos importados, no van a terminar de normalizarse tan rápido. Claro, Y eso claro, obviamente claro. va a Que complicar. son, perdón, pero A ver. eso hay que explicarlo también, Martín. Son las que dan el empleo en Argentina. Son las que dan Toda empleo. la que- sí, ¿Entendés? no. Entonces vos tenés un problema ahí No, grande. no. El gran Bueno, así empleo como de la Las industrias construcción, no dan el empleo en Argentina. 80% del empleo lo generan las Las pymes. pymes. Bueno, No, pero no son las grandes empresas, disculpame. pero Jacobs, pero las pymes, la mayoría de las pymes viven de lo que las grandes empresas hacen. No, Si no, Asindar no, no. cierra y no vende clavo, las No, pymes no es que así. van a ¿Puedo hacer. ser- Estás confundido. ¿Puedo ser salomónico? La estadística oficial de la Sí. Secretaría A PYME ver. es 50 y 50. 50 y 50. Bueno, Pequeñas y ahí medianas está. 50, Igual, a ver, grandes estar 50. El problema no es peleándose cuál va a dar más. A ver, A el ver, empleo eso es en está la- cayendo. Era Eso es así. un dato. Mirá, Eso vos, es perdón, el- vos, A ver, está cayendo. Eduardo, dale. ¿Qué está cayendo? El empleo, dijo que está El cayendo. empleo, no. Es muy discutible en los momentos que nos ubicamos. Nosotros medimos, y las mediciones a las que hace referencia Martín tienen que ver 3, 4, 5 meses antes. Estamos tratando de ver cómo estamos hoy y cómo vamos a ir. Y eso es muy importante, por lo que son las sensaciones. Entonces, es cierto, no viene una cosecha tan buena como la que se esperaba, pero es una cosecha 30% mejor que la anterior, que fue una catástrofe. Entonces, es muy diferente decir, la cosecha que esperamos es menor a la cosecha que esperamos es menor a la que se había dicho, a decir es 30% más que el año pasado, Sí. que eso es un indicador de que va a mejorar. Pero todavía ocurre, y eso es la referencia de enero y febrero de importaciones, es que es un caos. Conozco varios casos de empresas donde ha habido problemas gigantescos entre las multinacionales y las locales por el tema de la CIRA. Sí, Porque pero la es un CIRA no le sistema- encuentran eso la no existe plata más. a la Jacob, plata es lo que entró y la plata que se pagó para autorizar CIRA. Con lo cual Acá hay hay un mucho tema, es verdad, desorden. Está pero- bien, en pero todo. quizá, a ver, pero nuestro hay un público tema que a veces dice- es muy dice Martín, que técnico, parece que hay eso que hablarlo de un CIRA. montón. Todos los Yo por ahí no lo Si entiendo. se va a la gente que- interrumpir, es muy difícil. No, pero por ahí, digamos, a ver, yo quiero preguntar esto, el tema de las tarifas, porque este es un tema que hoy también tiene mucha repercusión, 300% las tarifas de gas, digo.
¿Cómo va a impactar eso también? Digo, si los salarios siguen Mal, hundidos a impacta- partir de la impacta factura que va a llegar en todo mayo, mal. se El punto, supone. a tratar de entender es que hemos convivido con una irrealidad, una imprudencia absoluta por parte del sí, gobierno con la energía de los regalada. gobiernos anteriores respecto a lo que hizo en esos 4 años, que había heredado un gobierno en 2019 con las tarifas bastante alineadas. Sí. La desalineó completamente y eso implica un desorden gigantesco en la economía que vos tenés que ir tratando de parar la inflación, al mismo tiempo recomponiendo tarifas, aumentando el impuesto a los combustibles porque no tenés otras cosas. Es un desorden muy grande que para la economía y para el empleo es terrible y para la gente espantoso. Pero si no paramos la inflación, seguimos con los últimos 20 años con un problema eterno. Lo que pasa, ¿sabes qué es? Que hay algo que Igual me no parece- es tan así porque cuando no es tan estaba así. terminando... no, puedo pensar como quiero, ¿no, Sí, Jaco? sí, sí. Ah, bueno, bien. Pues yo lo único que falta es que tenga que pensar como vos. Bueno, pero no es tan es así, digo, economista. porque... Y está bien. Y yo soy periodista. Y Bueno, puedo seguir pero- opinando como quiero o tengo que opinar como un economista. De verdad, chicos, lo que yo me pregunto es, cuando se quisieron actualizar las tarifas, incluso en la última época de la presidencia de Mauricio Macri, se retrotrajeron todos ese tipo de No. subas. No. ¿Cómo que no? No, ¿No se retrotrajeron las subas No, no, de los eso fue servicios? solo- Hay eso un fue tema ahí solo- que- Estás confundido. No, claro, eso fue solo en 2016, Claro. que se recurrieron judicialmente porque faltaban las audiencias Y se públicas. volvieron a hacer. Después se hicieron las audiencias públicas y los aumentos se hicieron. Claro. Se hicieron durante el gobierno de Macri. El gobierno de Alberto los 2 primeros años congeló de vuelta tarifa y después empezó, acordate, que terminó causándole la salida a Guzmán esta ida y vuelta de que no podía implementar el sistema de, ¿te acordás de las tarifas segmentadas? De que le iba a poner a más o menos, terminó pasando eso. A la clase media, media alta, Yo una tengo en mi tercera parte de la cabeza población, que cuando se le llegaron sacudieron a el las 100% de aumento. elecciones, a lo que me refiero es a que en muchas oportunidades esto lo termina parando, digamos, la ciudadanía común. Obvio, el hecho de absolutamente, cómo claro. piensan o dejan de Siempre, pensar. claro, claro. Y como en ese momento se encontraban en campaña, lo que hicieron es retrotraer todas las tarifas No. nuevamente. Lo que digo de hecho, es... la crítica que le hacían mucho del propio sector del peronismo a Massa es que, y por eso le fue tan mal en la primera vuelta, es que le metió el tarifazo justo la semana antes de las elecciones. O sea, eso fue una cosa notable, sí. porque normalmente el gobierno se hace el tonto en el momento de las elecciones y después patea para adelante el tarifazo, lo sacudió en el medio de la elección. Ahora, Mirá, Martín, perdón, en fue la notable. época de Macri, digo, hablando ya que sacaste el tema, digo, o sea, el gradualismo se sabe que no funcionó. Y ahora la política de shock es criticada por los mismos sectores, quizá hasta el que vos representás, porque, bueno, está a la vista lo que tenemos. Digo, entonces, ¿cuál es, digamos, la receta? Preguntaría No, lo que uno pasa- lo que burdamente. pasa- a ver, lo porque que pasa si con es el que- gradualismo de Macri no funcionó, No, ahora la viene crítica no Milei está. y él prometió una política de shock. Nadie tiene que sorprenderse. Dice, uy, mirá, política de shock, mirá, y bueno, pero No, es pero la eso. crítica no está en la política de shock, porque además la verdad que es hija de la necesidad, no le queda mucha alternativa al gobierno. La crítica por ahí más fuerte está en que el gobierno en campaña electoral prometió recortar ciertas cosas y no prometió que iba a subir impuestos y cuando llega sube impuestos y recorta lo que dijo que no iba a recortar. Te pongo un ejemplo. Nosotros siempre hicimos la crítica, hay 4 puntos de gasto fiscal, se llama en Argentina, que son programas de beneficios impositivos a distintos sectores, ¿no? Entonces, una cosa es el beneficio impositivo cuando hay para tirar al techo, manteca, y otra cosa es cuando está en el medio de una crisis. Claro. Por ahí uno piensa, che, no podemos cortar a la mitad, no digo todo, a la mitad los beneficios a los sectores empresarios, como por ejemplo el de Tierra del Fuego, a la mitad, y entonces recortar menos a los jubilados. Si es necesario que el ajuste lo paguen, porque finalmente cuando vos mirás lo que terminó pasando en la práctica, el 90% del ajuste fiscal del primer bimestre se explica por la caída de las jubilaciones, que no es solo de este gobierno. Si es la mitad de la caída de las jubilaciones ya venía del gobierno anterior, pero ahora al tipo que está mirando no, le importa un carajo si es por culpa de este Total. gobierno, el pasado. Totalmente. Lo que le importa al tipo es que te dice, mira, yo estoy ganando mucho menos de lo que ganaba el año pasado. Claro, Y claro. ese es el problema para la recuperación de la economía. Va a pasar tiempo hasta que haya gente en Argentina que esté mejor. Todavía no hay nadie mejor. Ojalá, por supuesto, esto se revierta pronto, pero no hay lo que no se ve en ninguna luz en el corto plazo de que uno diga, bueno,
aguanto, pero en mayo voy a estar mejor. ¿Entendés? Claro. Parece que no se lo pudiera. Tenemos que ir a un corte. Ok. No, nadie te corto, censura, un vas a hablar ahora. Un minutito de corte y ya volvemos con el debate y la actualidad Tan aquí en solo tiempo eso, real. un minuto. Bueno, vivo directo, 10:30 de la mañana, retomamos el debate, la actualidad económica y política. Martín Tetaz, ¿el radicalismo, la UCR, va a apoyar la reforma laboral en diputados cuando se trate eventualmente dentro de la ley, nueva ley ómnibus? Sí, absolutamente. Hay un consenso muy grande, te diría hoy, que en todos los sectores, inclusive hasta en el propio kirchnerismo, en que hay que hacer una reforma laboral. Después, por supuesto, habrá un debate en profundidad de cuáles son los alcances que tiene que tener, pero está claro, ustedes recién hablaban de las pymes, para te voy a dar un dato que es brutal. A ver. El nivel de empleo de las pymes hoy en Argentina es el mismo que el del año 2007. O sea, hace prácticamente 17 años que a pesar de que hay un 20% más de población en Argentina, no hay creación de empleo pyme. Las empresas más grandes tienen un poco más de creación porque tienen la chance siempre. Claro, ellas, viste, se organizan, tienen departamentos jurídicos, se organizan de otra manera, pero para la pyme la conflictividad laboral es brutal, no tiene el esquema que se había armado en su momento de que las multas por mala registración formaran parte de la indemnización, rompió completamente el esquema de certidumbre en las empresas. O sea, el único empleo que creció fue el del Estado. Exacto, mira. Es el que ahora se intenta achicar. Y el informal. Mira, para que vos te des una idea, en el mundo y en Argentina siempre funcionó la regla de oro de la indemnización. ¿Esa cuál es? Es la regla que vos tenés un año de trabajo, un sueldo de indemnización. O sea que si vos tenés una persona que tuvo 5 años trabajando con vos y terminás la relación laboral, la indemnizás con 5 sueldos. Esto es así en todos los lugares del mundo y fue siempre así en Argentina también. Ahora la única certeza que tiene un empresario pyme en Argentina es que no son 5 sueldos. No sabe cuánto. Claro. Pueden ser 50, sabe. puede ser 50, puede ser 72. Entonces, como no hay certidumbre... Se puede fundir por eso. Bueno, Será. pero Martín, hay dos normas específicas que lo establecen, que es la 24013 y la 25323. Exactamente. Y establece que es un 50% de lo que dé la indemnización laboral o un 100%. O sea, la certidumbre es absoluta y la diferencia de Argentina con el resto del mundo tiene que ver con una política justamente de la falta de registración laboral, con la falta de control del Estado y de seguimiento de qué pasa con esas política que esas fracasó, empresas. una política que fracasó rotundamente, por eso yo presenté el proyecto para derogar esas dos leyes. 300.000 la 24013 y la 25323, deróguese. Esa es parte de la reforma laboral. 300.000 juicios en un año, no hablan de una industria del juicio, muy por el contrario, habla de trabajadores vapuleados que no llegan a hacer reclamos laborales que les corresponden. Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta esto que vos decías, ¿no? La reforma laboral quizás sí, pero que con otros tintes. El DNU frenado por inconstitucional, plantea todavía más inconvenientes para las pymes que antes del DNU. ¿Cuál inconveniente, por ejemplo? Y que hoy, por ejemplo, no sabés, viste, lo que va a pasar. Ahí sí tenés una inseguridad jurídica. Por eso está el debate en el Congreso. Porque no sabés qué va a pasar con el DNU. Porque el DNU, razón. Y si el DNU estuviese vigente... Por eso va a estar el debate en el Congreso. Si el DNU estuviese vigente, los laboralistas lo que haríamos es plantear la inconstitucionalidad o igual ir a la justicia, porque consideramos que se lleva puesta toda la normativa laboral nacional e internacional. No hay ninguna posibilidad de que crezca un empleo para todos aquellos que tenemos algo de experiencia, pequeña experiencia en lo que es la actividad económica. Cualquier empresario, por más pequeño que sea, un comerciante, un industrial y demás, sabe que se juega la vida con cada contrato que hace. ¿Por qué? Por lo que dice Martín. Porque tenés una litigiosidad espantosa y no sabés esa persona con un año y medio cumpliéndole con todo, ¿qué te va a costar? No me está escuchando, entonces. Hay una litigiosidad que implica que no se cree empleo y por eso crece el empleo informal, que es un engorro para el empresario, es un engorro. El empleo informal es un riesgo terrible, por un lado, y por otro lado está mal porque terminas pagando lo mismo y teniendo los mayores no solamente los riesgos. costos laborales, sino los impuestos laborales también. Son los dos componentes. Pero vos pagás más, pero es los impuestos y es la litigiosidad.
Mirá, Bueno, existe la verdad que respecto al la empleo. experiencia en lo económico quizás no le da la experiencia en lo laboral, ¿no? Bueno. Casi 15 años trabajando en el foro de trabajo me permiten decirle que no solamente tiene que ver con la litigiosidad, porque si vos cumplís con la normativa legal, con los convenios colectivos, con la escala salarial, no vas a tener un conflicto, no vas a tener un juicio en el Mirá, foro del trabajo. Pero mira, Ahora, te voy a refutar con dos argumentos. En los últimos 15 años, supuestamente, las estadísticas del propio INDEC muestran que la informalidad laboral se dio, no creció, se dio. Y sin embargo, a pesar de que hay menos puntos de informalidad laboral, hay mucha más conflictividad con las dos leyes esas que mencionaste vos, que son de los 90. O sea, no es que hubo un problema de leyes nuevas ahora, es un problema que no está funcionando. Esas dos leyes fracasaron, la Sí, 24.013 sí, y la fracasaron. 25.323. Y la buena noticia es que podemos derogarla sin tocar la ley de contrato de trabajo. Entonces, pues, los trabajadores pueden estar tranquilos, que todo lo que regula su actividad laboral en la ley de contrato de trabajo, sus derechos laborales, etcétera, no necesitamos tocar nada de eso. Derogamos dos leyes que tienen que ver con un problema de cómo se organiza la AFIP para hacer la recaudación. ¿Y sabes, Pero que le Martín, está lo que va a haciendo, pasar? la AFIP le está cargando su incompetencia para cobrar un impuesto a los propios empresarios pymes. Entonces eso está mal, hay que sacarlo, hay que volver al fracaso, hay que aprender. Cuando algo funciona, lo dejamos. Cuando no funciona, hay que correrlo, Tal hay cual, que derogarlo. tal cual. Sí, ¿querés cerrar una línea? Porque tenemos que pasar a otro No, tema. dale, entonces. Bueno, Eduardo Jacobs, economista, Martín Tetaz, muy gentiles por haber estado en tiempo real, como siempre. Gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Chau, chau.